¿Qué tal, mi gente linda? ¿Cómo están? Espero que todos muy, pero muy bien. ¿Cómo se encuentran este día domingo 14 de noviembre del año 2021? El día de hoy quiero realizar una pequeña transmisión para hablar sobre 7 beneficios asociados con la acupuntura, ¿vale? Una pequeña transmisión para cargarnos de energía en esta semana que se viene llena de actividades asociadas con transmisiones y temas asociados con acupuntura, medicina tradicional china y mucho más. Ya que recuerden, se viene el próximo seminario de medicina tradicional china basada en la evidencia. Así que denme un segundo. 7 beneficios. 7 beneficios de la acupuntura. ¿Listo? Se fijó el comentario. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Holística China, ¿qué tal? ¿Cómo está la gente linda de Facebook? Recordando que de forma continua se van a realizar transmisiones duales, tanto en Facebook como en Instagram, ¿vale? Y recordar que, aprovecho de dar la información, mañana a las 20 horas vamos a hablar junto a Claudio Rodríguez, quien es médico chino, él estudió medicina china en China, y vamos a hablar sobre la famosa moxibustión, ¿vale? ¿De qué trata la moxibustión? Todo esto y más, mañana no se lo pierdan, ¿sí? Entonces, comenzamos. Comparto pantalla, denme un segundo. El día de hoy, 7 beneficios de la acupuntura. Claramente hay más, pero el día, ahora, de forma tranquila, si es día domingo, no se puede abordar mucho, ¿les parece? Solo 7 beneficios. Y comenzamos. Recuerden que la presentación está disponible acá en Facebook para ver la transmisión en vivo y posteriormente siempre quedará grabada este tipo de transmisiones en el canal de YouTube de Kinechen. ¿Vale? En un segundo. ¿Qué tal, Yesenia? Gente linda, coméntenme de momento de qué parte del mundo están viendo esta transmisión de día domingo, día de descanso, ¿no? Acá en Kinechen, día rompo el descanso para hablar sobre 7 beneficios de la acupuntura, ¿vale? Entonces, alivio del dolor musculoesquelético. Cuando hablamos de acupuntura, muchas veces llegan a la consulta personas que presentan algún tipo de dolor. Por ejemplo, dolor musculoesquelético en este contexto de cabeza a pies, dolor cervical, dolor de hombro, dolor a veces costal, costillas, por ese motivo, algún golpe, ¿vale? También pueden asistir personas que tienen dolor a nivel lumbar, muy común, toracolumbar, ¿vale? A nivel de la espalda baja. También a nivel de sacro, pelvis, en cuanto a miembro superior, codos, antebrazos, muñecas, algún tipo de guince. Y si bajo por pelvis, asociado de forma continua, alteraciones a nivel de rodilla, tobillo, ¿vale? Eso a grandes rasgos. No quiere decir, por ejemplo, si el día de mañana llega una persona, por ejemplo, a la consulta porque le duele, no sé, el primer ortejo, el hallux, ¿vale? El dedo gordo del pie, ¿vale? Claramente se puede tratar con acupuntura. Ahora, acá se describe alivio del dolor musculoesquelético. Hay que tener presente que cuando ingresa la aguja a nivel de la piel, atraviesan tejido, atraviesa piel, grasa, fascia, el tejido conectivo que recubre al músculo y que también forma parte del músculo, y a nivel de músculo, ¿vale? Cuando ingresa la aguja de acupuntura se genera un proceso de inflamación local, ¿vale? Cuando se genera este proceso de inflamación local se liberan diferentes sustancias químicas, diferentes mediadores químicos que fomentan el envío de información, el cual viaja, ojo, viaja por el sistema nervioso periférico. Por ejemplo, si me coloco en este momento una aguja en la mano, no lo voy a hacer hoy día, solo esquemático, me coloco una aguja acá en la mano, esa información viaja por el sistema nervioso a médula espinal, se procesa a nivel de la corteza somatosensorial. ¿Y qué dice el cerebro? Oye, entró algo, en este caso una aguja de acupuntura. Cuando se genera ese proceso, se liberan también mediadores químicos a nivel del sistema nervioso central, neurotransmisores. ¿Para qué? Para generar un proceso de alivio del dolor, ¿vale? Desde la
sensación y percepción central, ¿sí? Ahora bien, esta es una vía. Tenemos la vía local y vía a distancia. A veces me preguntan, por ejemplo, oye, Sebastián, si me duele el cuello, ¿por qué me están colocando agujas a nivel de la mano? ¿Sí? Esto se asocia, podríamos abordarlo desde los dos puntos de vista, visión de la medicina tradicional china y también la visión occidental. Visión de medicina tradicional china, se escribe que por acá hay diversos canales energéticos, ¿vale? 3 yin, 3 yang. Uno de ellos es el canal de intestino grueso. Y se describe que cuando hay alteraciones, por ejemplo, de cabeza o de cuello cervical, asociado con el recorrido del canal, colocando una aguja, por ejemplo, en un punto que está acá, denominado, o por ejemplo, cuando le duele la cabeza, intestino grueso 4, GU, se fomenta el óptimo flujo de chi y sangre, sobre todo a nivel del canal, que perfectamente cuando hay un dolor de cabeza o cuando hay un dolor de cuello, se puede generar un estancamiento de chi y sangre. Puede ser por la generación de un viento interno, ¿vale? Contexto de alteraciones a nivel de hígado, estoy hablando de medicina china, que por ABC problema, por el tipo de alimento muy graso, se puede fomentar un estancamiento del chi, ¿vale? O desde el punto de vista de las emociones. O simplemente porque estoy todo el día con el teléfono acá viendo las transmisiones de Kinechen. O perfectamente puedo estar viendo San Netflix, San YouTube, lo que esté bien conveniente. Si esto lo mantengo en el tiempo, ese movimiento sostenido, claramente puede generar una contractura muscular o visión de la medicina china, un estancamiento de chi y sangre, ¿vale? Esta sería una forma de entender por qué colocando una aguja acá en la mano puedo fomentar el alivio del dolor de cuello. Una opción. Visión occidental, hay una teoría que a mí me gusta mucho, yo le digo a mis colegas de medicina china, que yo soy un fascia lover. Acabo de mencionar que la aguja traspasa las fascias. Cuando ingresa la aguja, y lo describí ayer en la transmisión, ¿vale? Al momento de rotar la aguja, al momento de hacer esto, esta rotación fomenta la modulación y el movimiento de la fascia, fomentando que se puedan tensar un lugar en el cual la fascia está contraída, sobre todo en contexto de dolor musculoesquelético. Esta sería otra forma para entender por qué la acupuntura, en base a esta tracción de la fascia, puede fomentar el alivio del dolor. Acción local, acción sistémica, tanto a nivel del sistema nervioso central y a nivel de la fascia, ¿sí? Esta sería una forma, o diferentes formas, de entender su efecto. Segundo punto para entender cuáles son los beneficios de la acupuntura. Entonces, ese fue el punto número 1. Punto número 2, disminuye el estrés. ¿Por qué la acupuntura puede disminuir el estrés? Aquí ya nos abocamos a un área interesante relacionada con el estrés. Cuando hablamos de estrés, se asocia muchas veces desde el punto de vista de la evolución humana, que antiguamente el estrés nos permitía sobrevivir. Hoy en día también nos permite sobrevivir. El problema es que el estrés va cambiando dependiendo del contexto. Antiguamente teníamos que cazar el mamut, teníamos que correr del tigre colmillo de sable, pero hoy en día ese estrés cambia. Ese estrés se puede llamar pandemia, se puede llamar fin de mes, se puede llamar no llega un paciente a mi consulta, se puede llamar necesito estudiar para aprobar el examen, etcétera, etcétera. Diferentes formas de entender el estrés, ¿sí? Que van a generar alteración a nivel somático, a nivel de nuestro cuerpo y también de nuestro pensamiento, recordando también la triada pensamiento, emoción y conducta. Por ende, ¿qué es lo que realiza la aguja cuando ingresa a nivel del cuerpo? Fomenta que, uno, la musculatura se relaje, ¿vale? Asociado con lo que hablamos con estas mismas vías. Segundo, cuando uno asiste a la sesión o a la terapia de acupuntura, determina o describe, yo programo mi semana para poder asistir a la consulta. Cambio mi conducta, cambio mis actividades diarias, ¿para qué? Para dedicarme tiempo a mí, ¿vale? Una estrategia, en otras palabras, de autocuidado, en este contexto de alivio o disminución del estrés, ¿sí? Y tercero, cuando ingresa la aguja de acupuntura, dependiendo el punto de acupuntura a tratar, se pueden fomentar la liberación de diferentes neurotransmisores. Uno de ellos es la serotonina, ¿vale? Asociado con qué?
con la sensación de bienestar. Esta sería una forma también de entender por qué una aguja de acupuntura puede fomentar esta sensación de relajación. Además, el otro día me enteré, si es que ven esta parte, algunos estudiantes se ríen de la siguiente palabra. Cuando ingresa la aguja de acupuntura se genera un efecto a nivel psiconeuroinmunoendocrino. Cuando digo la palabra endocrino, hay que tener presente que se puede modular el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. ¿Qué quiere decir? Que cuando ingresa la aguja de acupuntura, se puede modular la secreción de adrenalina y cortisol. Cortisol, la hormona del estrés, la que me permite pelear o correr. En el buen chileno, apretar la región posterior de la pelvis, ¿vale? Y gracias a esta modulación ya disminuye la carga. Ahora bien, siempre es importante entender el origen. En otras palabras, si el jefe me está diciendo que tengo que hacer A, B, C y D, y después me pide E, F, Y el fin de semana, claramente el nivel de estrés va a estar constante. Si yo me mantengo en ese puesto de trabajo, lo más probable es que se va a generar una sobrecarga. Y si yo no cambio estrategias o no cambio tan simple como el lugar de trabajo, lo más probable es que ese estrés se mantenga constante. Te vas a realizar acupuntura, puedes disminuir el estrés, pero si no cambio la conducta, recuerda en triada, pensamiento, emoción y conducta, claramente se va a mantener en el tiempo, ¿sí? Vamos a hacer una curva sinusoidal. Con acupuntura disminuye el estrés, llego al trabajo, aumenta el estrés. Esa, lo que le acabo de decir, me pasó el otro día en la consulta, que dijo una paciente, no voy a dar nombre, mira, llego acá, se me quedo somnolienta, se me pasa el dolor, pero llegué al trabajo, que estaba con licencia, y volvió la molestia o la contractura muscular, ¿vale? Entonces es interesante entender el contexto para poder generar cambios. Tercer beneficio de la acupuntura, mejora la función gastrointestinal. Es interesante y se han hecho estudios. Aquí les voy a mostrar un poquito a la gente linda de acá de Instagram. Estoy viendo a Leticia, vamos a ver quién está. Filo Rior, ¿qué tal? El ganador de las insumos de acupuntura. Yesenia, Juan Fernando, Rodrigo, Mónica, excelente chicos. Esteli. Esto estoy mostrando acá a la gente linda de Facebook. La acupuntura se describe que mejora la función gastrointestinal. Aquí no lo van a ver. Ahí sí. La barra de Zoom no lo permite describir. ¿Por qué mejora la función gastrointestinal? Aquí volvemos a la doble visión oriental y occidental. ¿Vale? ¿En qué contexto? En el contexto de visión oriental es interesante entender qué se está consumiendo, cuáles son los alimentos, horarios, ¿vale? No es lo mismo comer o tomar desayuno a las 11, almorzar a las 4 o 5 y cenar a las 10, 11 de la tarde, de la noche, respecto a desayunar, por ejemplo, a las 8 de la mañana, almorzar a las 1, 2 como máximo, y tomar una once a las 6, 7, 8 máximo, dependiendo la cantidad también, ¿vale? Se describe que tenemos que fomentar la acción de comer en relación a los ciclos día y noche, ¿vale? Nosotros tenemos que estar acordes a este flujo, sobre todo en contexto de invierno y de verano. Acá en Chile estamos en primavera, que más parece verano que primavera con el calor que está haciendo, y la idea es tener presente, primero, horarios, cantidades, y segundo, todo tercero, el tipo de alimentos, ¿vale? Alimentos grasos, alimentos, por ejemplo, en invierno, ¿qué ocurre si como muchas ensaladas y ensaladas frías? Visión de la medicina china, se va a alterar el transporte y la transformación de los alimentos. ¿Quién se encarga de eso? El vaso y el estómago, ¿vale? Visión de nuestra mirada occidental, cuando hablamos de inserción de la aguja, fomentamos el flujo de sangre, ¿vale? A estos puntos. Y también se ha demostrado aquí, interesante la visión, que se ha descrito una mayor actividad de la microbiota asociada con la inserción de la aguja. Eso para mí es como, mira, qué interesante, cómo empezamos a integrar visiones específicas. Cuando hablo de microbiota, son los microorganismos que se encuentran en el intestino, en el estómago, un poquito en el estómago, pero hay, ¿vale?
a diferencia del intestino delgado y el intestino grueso, en otras palabras, la flora bacteriana, ¿sí? Por ende, es interesante entender que hace muchos años hicieron esta asociación, ¿vale? Por eso a mí cada vez me asombro más entender cómo la acupuntura puede generar diversos beneficios. Y aquí sería una forma de entenderlo. Pero ojo, no nos quedemos solo con la acupuntura, sino que también mirada transversal. Entender contexto de alimentación o mejorar función gastrointestinal, aparte de la inserción de la aguja, fomentar qué cosa, el tipo de alimentación, cantidades, horarios, ¿sí? ¿Se va entendiendo ahí, gente linda? Vamos bien. Este domingo, uy, prometí hacer una remisión cortita hoy día, ¿no? Prometí, vamos a ver si lo logro. Vamos a ver, mi gente linda, díganme en Facebook si es que se está entendiendo, si está muy, muy técnico, por favor. Quédate atentos a sus comentarios. Sí, es muy interesante, dice Mónica. ¿Qué tal, Mónica? Excelente. Y cuando estamos hablando de contexto gastrointestinal, claramente el agua, tenerlo presente. Y la cantidad de agua, sobre todo en días de calor, ¿vale? ¿Y la diabetes qué ocurre? Para la diabetes hay que entender, primero que todo, contexto. ¿Hace cuánto tiempo se le diagnostica a la persona diabetes? ¿Vale? ¿Qué tipo de, si está con algún tipo de control de alimentos? ¿Vale? ¿Qué tipo de alimentación está guiando y qué tipo de medicamentos está utilizando? Metformina, glibenclamida, ¿vale? Si tienen otra condición de salud, y fomentar esto, tipo de alimentación, fomentar el uso de acupuntura, vaso, estómago, visión de la medicina tradicional china, para luego complementar también con actividades, movimiento. Tenemos que fomentar sí o sí el ejercicio en contexto de diabetes y entender qué tipo de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ¿vale? Por lo tanto, volvemos a ver, insisto, y lo otro importante, el tiempo. ¿Hace cuánto que está esta persona con diabetes? ¿Sí? Sería ideal en contexto de diabetes que lleva mucho tiempo, tener una visión integrativa. ¿Qué quiere decir? Visión occidental por un lado, visión oriental por otro. Integramos las visiones para fomentar el bienestar de la persona, ¿sí? Mi punto de vista, aquí yo me hago cargo, ¿vale? Súper buena la información. ¿Qué tal, Jaime Jara? Excelente, excelente. Tanto de Facebook como de Instagram. Sirve para el goteo postnasal. Goteo postnasal. Si entiendo bien, Patti, estabas preguntando por secreción nasal, por ejemplo, contexto de alergia. Si podrías especificar, por favor. Y en contexto de alergia, ya se vienen otros beneficios, ¿vale? Así que, de momento, quédate pendiente, que se viene otro beneficio. Ya, comparto pantalla y seguimos. En un segundo. Acá está. Ya, entonces, ya, me dice Pati que sí. Ya se viene, y espero que te sorprenda con la imagen que voy a mostrar, ¿vale? Disminuye, ya, beneficio 4, disminuye el edema de piernas. ¿Por qué la acupuntura puede disminuir el edema de piernas? Acá lo asociamos con qué? Con la visión de visión oriental, visión occidental. Recuerden que cuando hay un edema de piernas hay que entender qué está ocurriendo. San Yang inferior, visión medicina china, el yang inferior, yang superior, medio, inferior. Yang inferior está alterado. En otras palabras, hay un proceso crónico que se está generando que impide el óptimo retorno venoso, fomentando que se genere o que se acumule líquido intersticial, líquido entre las células, ¿vale? Que fomenta la retención de este líquido, ¿vale? La linfa, el líquido linfático no retorna de forma óptima. ¿Por qué la acupuntura puede fomentar la disminución del edema de las piernas? Aquí me voy primero a visión medicina china. Sí o sí hay que entender qué está ocurriendo con su riñón, con el riñón de las personas, ¿vale? Y también con el sanguíneo inferior, qué está ocurriendo, y para eso también es importante entender el contexto transversal de la persona. Aquí voy con esto. Alimentación, ejercicios, condiciones de salud crónicas. Lo más probable es cuando me llega, por ejemplo, una persona, una paciente con edema de piernas, hay una alteración crónica, hipertensión arterial, diabetes, el famoso colesterol alto, ¿vale? Hipotiroidismo, etcétera, etcétera.
artrosis de rodilla, por ejemplo. 5 condiciones. Para esto es importante determinar, según lo descrito, qué está ocurriendo, visión de la medicina en China, con el hígado, con el riñón, con el vaso, estómago, el corazón y también pulmón. Teniendo esta visión transversal, comienza la inserción de aguja. ¿Para qué? Para determinar los patrones. Fomentando la correcta función del riñón, puedo fomentar también que se pueda regular este tránsito de agua a nivel corporal, ¿vale? Lo que acabo de decir, visión de medicina china. Visión occidental, cuando ingresa la aguja, ¿qué se va a fomentar? Un proceso de microinflamación, descrito. Y también que se va a fomentar el proceso de vascularización. Llega más sangre a la zona porque hay un proceso de inflamación. Cuando llega más sangre a la zona, llega más sangre a nivel de arterias, arteriolas, capilares, de ida y de vuelta, capilares, vénulas, venas, ¿vale? Y se va hacia arriba. Primero sangre baja, vena, se devuelve, sube. En contexto de piernas. Y en base a esto, se puede fomentar, con este mayor vascularización, fomentar el óptimo retorno venoso. Una visión. Segundo, ¿por qué puede disminuir el edema de las piernas desde nuestro punto de vista occidental? También estaría asociado, por ejemplo, con el proceso de activación de, volvemos, eje hipotálamo e hipófisis suprarrenal. Cómo se comienza a regular a nivel hormonal, netamente en base a la inserción de las agujas, ¿sí? Teniendo presente la visión sistémica que puede generar la inserción de la aguja, podemos entender que con este efecto podemos regular también el equilibrio, en este caso, de nivel hídrico en base a la visión de hormonas, ¿sí? Visión occidental. ¿Qué aconsejaría yo en este contexto? Sí o sí, regular los alimentos, el estilo de vida, fomentar la acupuntura y también el ejercicio, sobre todo plantidorsiflexión. ¿Por qué? Porque el gastrocnemio, la pantorrilla, es el principal motor que fomenta el retorno venoso. Y cuando llegan las pacientes así, muchas veces de ejercicio, cero. Y uno dice, pero ¿cómo? Cero, ¿vale? Por eso es importante entender el contexto y entender por qué no está realizando el ejercicio. Tal vez porque tiene dolor, ¿vale? Con acupuntura disminuimos el dolor y cuando bajamos este dolor, fomentamos la movilización, en este caso el ejercicio, ¿vale? Y último dato con este punto es que una paciente me llegó, la estoy tratando, y con condición de edema de piernas. Y me dijo a la segunda y la tercera, oiga, Sebastián, persona mayor, no sé qué me hizo usted, no sé qué me hicieron sus agujas, pero desde que estoy viniendo acá, estoy haciendo más pipí. Miren qué interesante. Visión, medicina china, el riñón, estamos trabajando aquí, ¿vale? Beneficio número 5. Optimiza la cicatrización. Este es un caso muy interesante, sobre todo en contexto de cicatrices, ¿vale? Postquirúrgicas, postoperatorias. Hay que tener presente que cuando ingresa la aguja se fomenta la activación de los fibroblastos. Esto lo dije el día de ayer. Si no han visto la transmisión del día de ayer, vayan al canal de YouTube, ¿vale? O acá en Kinechen, ¿vale? Aquí describo cómo la acupuntura fomenta la activación de los fibroblastos, ¿vale? Los fibroblastos son las células que están asociadas con la generación del colágeno. El día de ayer hablé de si la acupuntura puede tratar tendinopatías, ¿vale? Y sí o sí, aquí lo tengo que asociar con un contexto de proceso de cicatrización. Cuando ingresa la aguja, ya sabemos, aumenta la vascularización, aumenta la saturación de oxígeno, ¿vale? Y también se activan los fibroblastos para generar de forma óptima el colágeno. Otro paciente postquirúrgico, una historia bien larga. Cuento corto, llegué a verlo y tenía 2 bastones, ¿vale? Caminaba apoyando con 2 bastones. Acupuntura, ejercicio, bueno, tenía prótesis, tuvo implantes porque fue un accidente de tránsito, y posterior a este proceso, entendiendo los beneficios de la acupuntura, entendiendo esta activación de fibroblastos,
esa cicatriz que está ahí, si la ven, la voy a mostrar otra vez, es una cicatriz activa y está muy dolorosa, muy sensible al tacto. Yo hacía un poquito de terapia manual, tocaba dolor, ¿vale? Cargaba el pie, dolor. ¿Qué hago, Sebastián? ¿Qué puedo hacer en ese contexto con tanto dolor? Vale. Ejercicios, acupuntura, movilización. ¿Y qué ocurrió con el paso del tiempo? La persona, solo diré que terminamos trotando, literalmente trotando con esta persona, ¿vale? Por lo tanto, esta visión es interesante tenerla presente para determinar cómo una aguja, una pequeña aguja de acupuntura, junto con una visión, digámoslo, transversal, pueden generar cambios, ¿sí? Entonces, optimiza la cicatrización totalmente en base a qué? Visión occidental, activación de fibroblastos; visión oriental, fomento el flujo de chi y sangre. Cuando hay una cicatriz, hay un estancamiento de chi y de sangre. ¿Qué hay que hacer? Movilizar, en otras palabras, fomentar la circulación de el chi y sangre, y también qué está ocurriendo con el pulmón, proceso de cicatrización, piel, y también con el vaso estómago. Interesante tenerlo presente, ¿vale? Número 6, ¿qué otro beneficio? Complementa la neurorehabilitación, ¿sí? Aquí lo que también estuve realizando con este paciente en particular fue un tratamiento de neurorehabilitación con, aquí no alcanzan a ver, pero imaginen, con mucha imaginación, que aquí agujas, ¿vale? Con craneopuntura, ¿sí? Interesante entender cómo desde el punto de vista de el homúnculo somatosensorial, en base a la activación a nivel de cráneo, se puede fomentar el proceso de optimización de la movilidad, ¿sí? Aquí sí o sí, visión de neurorehabilitación kinésica, pero también con esta perspectiva de neurocraneopuntura. Aprovecho de comentar, neurocraneopuntura también se puede utilizar para modulación del dolor. En este caso en particular, don Mario no tiene dolor, sí tiene alteración de la movilidad, sobre todo del miembro inferior, y alteración de la marcha, ¿vale? Pero también se puede fomentar el alivio o la modulación del dolor con neurocraneopuntura. Este tema es muy interesante y el profesor Juan Pablo Moltó lo va a describir en el próximo seminario de medicina tradicional china basada en la evidencia, ¿sí? Este es el próximo seminario que acá en Kinechén vamos a abordar, y es por esto que se vienen las maratones de transmisiones, ¿sí? De hecho, mañana con Claudio vamos a hablar sobre moxibustión, y en la semana van a seguir habiendo transmisiones. Así que, chicos, les recomiendo, si tienen tiempo, aquí lo vamos a estar esperando, porque se viene mucha, pero mucha información relacionada con qué, con acupuntura, medicina tradicional china y mucho más. Si no se han inscrito, frente a cualquier duda, escriban a kinechen2020@gmail.com, envíen un mensaje acá al Instagram de Kinechen, y con gusto le vamos a enviar el programa y toda la información asociada para que puedan participar en el próximo seminario de qué, de medicina tradicional china basada en la evidencia. Y como les digo, el profesor Juan Pablo Moltó va a hablar sobre neurocraneopuntura. ¿Para qué? Para modular el dolor. Aquí en particular yo lo utilicé para fomentar la movilización, ¿sí? Para fomentar optimización de marcha, mejorar la estabilidad. Pero vuelvo a la visión, integrando con qué, con ejercicio, ¿sí? Mi gente linda, ¿cómo van? ¿Alguna duda, pregunta? Que nos queda el último. El último, aquí estoy esperando que me digan, oye, Sebastián, ¿y qué pasa con la rinitis? Se viene uno de los últimos beneficios. Vamos a ver acá la gente linda de Facebook. Muy interesante la charla, dice Inés Vero. ¿Qué tal, Inés? Saludos, Evita. Rosa Alicia, de Rengo para el mundo. ¿Qué cuidados para la prediabetes, alimentación, ejercicios? Sí, Cecilia, ¿qué tal? Excelente charla, muchas gracias. Saludos a Juan, Cecilia. Espero que estén bien. Y sí o sí una evaluación constante, ¿vale, Inés? En caso de prediabetes. En caso de prediabetes, sí o sí entender el contexto, por qué me indican prediabetes y la alimentación, ¿vale? ¿Algún libro introductorio para la acupuntura? José Bitmaker, Giovanni Maciosia, como dicen los españoles, sería una muy buena opción para entender, ¿vale?
Hay varios libros de acupuntura, sobre todo que te hablan sobre las bases y los puntos de acupuntura, pero con Maciocia te podría ayudar para entenderlo. Juan Pablo Moltó también, hay varios autores. O, por ejemplo, Li Ping, ¿vale? ¿Cómo se llama el libro de Li Ping? El Tratado de Medicina China, no me acuerdo el nombre, pero Li Ping también. Y hay uno, tapa verde, algún día lo voy a describir, pero también, que habla sobre teorías, puntos y condiciones de salud para realizar acupuntura, ¿vale? Espero que te haya servido, José, pero ahí quizás Liping también, busca Liping, a ver, busquemos al tiro para no salir con la duda. Liping. El libro se llama El gran libro de la medicina china. Ese es, ¿vale? Es una muy buena opción para tener presente. Ya. ¿Hay rinitis alérgica y por frío o insuficiencia de Yang? Totalmente, Jaime Jara. Sí, efectivamente. El ataque de viento frío, ¿vale? Te puede generar la rinitis, sobre todo los famosos cambios de temperatura. Insuficiencia de Yang, claro, hay una alteración del riñón, se puede reflejar a nivel de pulmón a través de la rinitis, ¿sí? Y ahora se viene. Último beneficio. De momento he nombrado 6. Alivio del dolor, músculo esquelético y el dolor en general. Disminuye el estrés, beneficio de la acupuntura, mejora la función gastrointestinal, disminuye el edema de las piernas, optimiza el proceso de cicatrización, complementa la neurorehabilitación y por último, ya se viene, último. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Y por último se viene el último beneficio del día de hoy, ¿vale? Complementa la neurorehabilitación, acá estamos. Y el último beneficio, mi gente linda, vamos a ver qué será. Estimula el sistema inmune. Miren esos ojos vidriosos, llorosos, asociados con qué, con el proceso de alergia, ¿vale? ¿Qué te pasó, Sebastián? Este año en particular sufrí y mucho con la alergia. ¿Cuál es mi teoría? Bendita mascarilla que me protege del COVID, del coronavirus, pero también me inhibe mi interacción con el medio, ¿vale? Lamentablemente, y no he sido el único, también han llegado pacientes y me han descrito, incluso no solo de acá de Chile, de Nicaragua, me dijeron otra vez, oye, Sebastián, me pasa lo mismo, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo? Lamentablemente las mascarillas, si bien nos protegen de este bicharraco, de este virus, nos limita a tener interacción con el medio ambiente, en este caso ¿con qué? Con el polen, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre y qué es lo que yo creo que me pasó, lamentablemente, con tanto polen? Y si es que a usted le ha pasado, por favor, coméntenme. Cuando llegó la primavera acá en Chile, lamentablemente hubo mucho viento, mucho calor, y ese viento, ¿qué es lo que levanta? El polen. Eso es lo que decían antiguamente los chinos. Los chinos no sabían de microbios, de virus, de bacterias, ni de quizás de polen lo pudieron haber descrito, pero micropartículas lo más probable es que no. Pero ¿qué es lo que decían los chinos? Que el viento puede ascender, el viento, vamos a ver, aquí, el viento asciende, me ataca, por ejemplo, contracturas musculares, o en este caso, ataca mi nariz, se debilita mi chi de pulmón, el wei chi, mi sistema de defensa no logra combatir contra el chi patógeno y lamentablemente se genera este desequilibrio, consecuencia rinitis, alergia, asma en algunos casos. ¿Qué es lo que podría hacer con la acupuntura? Esencialmente utilizar puntos de acupuntura para qué? Para estimular el sistema inmune, estimular mi sistema de defensa, ¿vale? En este caso, aunque parezco gato aquí con tanta aguja, y para que vean y me dicen mis pacientes, oye, ¿y por qué me colocas aguja y tú acaso te has hecho? Claramente que me he hecho, y aquí está la prueba fidedigna para determinar pastelero a tus pasteles, si haces acupuntura también tengo que sentir la acupuntura, ¿sí? Esos son los puntos del gato, totalmente, Nefi Andrés. Oye, era gato y también caracol con la antena acá. Y
¿Qué es lo que fomenta esta inserción de agujas? Esencialmente lo utilicé para fomentar que acá punto de intestino grueso, ¿vale? Punto de vejiga, en este caso enfocado para los ojos, fomentar la activación del sistema inmune. ¿Para qué? Para evitar que mi sistema de defensa siga siendo atacado. En otras palabras, estoy fortaleciendo mi sistema de defensa, en este caso en particular, a través de la inserción de determinados puntos de acupuntura. ¿Cuál fue la respuesta de esto? Alivio de la secreción nasal. Los ojos rojos se me alivió. Ojo, como de gran déficit también sabes, la dosis hace al remedio. Con una sola inserción de agujas no logré este efecto, pero tuvo que ser de forma consecutiva, ¿sí? Así que esto sería una forma de entender cómo la acupuntura puede generar beneficios. Y en este caso en particular, mi objetivo fue fomentar la disminución de la sintomatología de la alergia, de la rinitis. Tuve una paciente también que llegó en mayo, junio, a hacerse acupuntura. Y la pregunta fue, ¿por qué? Porque tengo alergia y quiero ver si me resulta. Contexto, trabajo de oficina y muchas veces el ventilador, el aire acondicionado, le llegaba en su puesto de trabajo y en el verano le llegaba mucho frío, que el invierno ya tenía el frío y asiste a la consulta para prevenir la alergia de la primavera. Realizamos sesiones de acupuntura y lo mejor fue que cuando llegó en primavera fue como, ¿sabes qué? Tuve la alergia, pero de 1 a 10 mis síntomas llegaron a 5. Y eso para mí, en 10 años con constante alergia, nunca me había pasado. Con muchos medicamentos se lograba regular, pero no tal como lo hicimos ahora. Y lo interesante que fue que aparte de colocar puntos locales, también se colocaron puntos sistémicos, por ejemplo, a nivel de hígado, a nivel de vaso. Y eso es interesante tenerlo presente en contexto de modular el sistema inmune, ¿vale? Desde un punto de vista sistémico, ¿vale? Así que, gente linda, estos son 7 beneficios de la acupuntura para tener presente en contexto de los beneficios de la acupuntura en diferentes contextos, ¿vale? Pregunta del millón, ¿se entendió la información? ¿Les quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Consulta? ¿Comentario? Este es el momento de escribirlo, ¿vale? De momento se viene anuncio publicitario. Anuncio publicitario acá en Kirichen. Vamos a ver, mañana, no se lo pierda, mañana a las 8 junto a Claudio, vamos a hablar sobre moxibustión en medicina tradicional china. No se pierdan esta tremenda transmisión que vamos a realizar junto a Claudio Rodríguez, quien también va a estar presente. ¿Dónde? ¿Dónde estará presente Claudio con Sebastián? Ah, esa es la transmisión de ayer. Vamos a ver dónde estarán presentes. Acá, mi gente linda, seminario de medicina tradicional china basado en la evidencia. La gente de Facebook me está reclamando, está diciendo, oye, Sebastián, ¿qué están mostrando? Denme un segundo, que se me enoja la gente de Facebook. Ahora sí, mi gente linda de Facebook, les muestro. Aquí, ya. Mañana entonces estamos con Claudio y se viene el próximo seminario de medicina tradicional china basada en la evidencia, el cual se va a realizar el día sábado 4 de diciembre durante todo el día. ¿Quiénes se exponen? La persona que está hablando en este momento, profesor Juan Pablo Moltó, la profesora Andrea de Ángelo, el profesor Javier Santiago, la profesora Carmen Gloria y el profesor Claudio Rodríguez, con quien mañana vamos a hablar sobre moxibustión en medicina china, ¿vale? Esto es lo que les acabo de decir en el beneficio 6, neurocraneopuntura y rehabilitación del dolor. Esto es lo que utilicé yo en el contexto de rehabilitación, en contexto del paciente que tuvo una alteración asociado por un accidente cerebrovascular, ¿vale? Por lo tanto, esto y más lo tendremos acá. El valor de preventa estará disponible hasta el día sábado 27 de noviembre, así que chicos, no dejen pasar esta tremenda oportunidad y el valor estudiante se va a mantener constante. Frente a cualquier duda o pregunta pueden escribir y con gusto responderé. Por último, mencionar que tenemos alianzas con Insuma Acupuntura, Aculife, en la Escuela Tao Vital, quienes tienen descuento, ahí tienen que hablar con Andrea, con la Susiquín y PNA, y también se van a realizar sorteos de insumos, ¿vale?
Chicos, ¿qué les pareció la transmisión? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Estos han sido, ojo, el día de hoy nombré 7 beneficios. Hay más beneficios totalmente. Claro que hay más, ¿sí? Así que bueno, hasta aquí los dejo. Prometí hacer una transmisión de 30 minutos. Ustedes saben, a veces me paso un poquito, me emociono hablando y describiendo lo que me emociona, lo que me apasiona. Y bueno, mañana a las 8, si les ha gustado, mañana también seguiremos con la conversación. Mañana la transmisión solo será por Instagram, ¿vale? Así que la gente de Facebook, nos vemos acá. Así que ha sido un gusto, mi gente linda. Espero que tengan un buen domingo. Nos vemos más adelante y sigan aquí en Chen en Facebook, Instagram y YouTube, ¿vale? Eso, estamos hablando. Que estén todos muy, pero muy bien. Descansen, cuídense y nos vemos mañana a las 8. Cuídense, mi gente linda, que estén todos muy, pero muy bien. Chao, chao.